use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Hola de nuevo, testigo de Jehová que está haciendo este vídeo. Hoy te voy a hablar del tema de los trasplantes de órganos, simplemente. Si Jehová antiguamente le decía al cuerpo gobernante en el año 1968 que era canibalismo, y hoy en día es bajo tu conciencia, te voy a mostrar simplemente que es así, que antiguamente decía el cuerpo gobernante que un trasplante era canibalismo. Bueno, ante todo, un cordial saludo a todas las fuerzas lavasorianas y un abrazo muy fuerte para ti, mi estimado Franco. Agradezco al cuerpo gobernante porque está publicando en su página web jw.org, está publicando sus mentiras. Bien, ¿qué hacemos? Entramos siempre en jw.org. Clic, ahí, perdón. Clic. Sitio oficial de los testigos de Jehová. Y vamos a buscar una atalaya un poco antigua. Clicamos aquí en publicaciones un poco antigua que la han expuesto. Por eso siempre me dirijo aquí a jw.org para que el testigo de Jehová lo pueda corroborar. Hacemos clic en publicaciones. Clic. Se abre esta pestaña, o sea, este desplegable. Biblioteca en línea, como siempre. Clic. Sigo los pasos porque es mejor dejarlo bien señalado, que haga constancia. Y nuevamente en publicaciones hacemos clic, y en el apartado de atalaya, la atalaya, hacemos clic y rueda el ratón sin salirnos de jw.org, rueda el ratón hasta el final porque es la última, o sea, dijéramos la última. Las últimas publicaciones han publicado hace poquito la del 68 y la del 69. Las estaba esperando, en realidad las esperaba, testigo de Jehová. Hacemos clic en las del año 68. Clic. Y seleccionamos el 15 de abril. Clic. 15 de abril. Preguntas de los lectores. Hacemos clic. Pregunta de los lectores. Nos formula aquí una pregunta, bla 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 bla. Bueno, en fin. Y aquí justamente cuando nos dice, cuando hay un órgano enfermo, se trata de, está hablando, hay que leerla toda, pero voy directamente, como siempre digo, al grano. Me dirijo ya a este punto y prestemos mucha atención. Testigo de Jehová, que ya no es tu conciencia, aquí te decía Jehová mediante el cuerpo gobernante en el año 1968 que eso es canibalismo. Aquí dice, los que se someten a tales operaciones están viviendo así de la carne de otro humano. Rotundamente dice aquí, y subrayo, eso es caníbal. Testigo de Jehová, eso es caníbal. Prosigo. Sin embargo, al permitirle Jehová Dios al hombre, al permitirle que comiera carne de animales, no le concedió permiso para que el hombre tratara de perpetuar su vida por medio de introducir en canibalismo en sus cuerpos carne humana. No le concedió permiso.
testigo de Jehová, ni bajo conciencia, ni... que no le concedió permiso, testigo de Jehová. Prosigo. Ya fuera masticada o en forma de órganos enteros o partes del cuerpo de otras personas. Tienes la conciencia tranquila, ¿verdad, testigo de Jehová? Recuerda que Jehová no le concedió permiso, porque eso es canibalismo. Esto que está aquí escrito, lo ha escrito el cuerpo gobernante, no lo ha escrito el testigo, tú, testigo de Jehová de a pie, que va de casa en casa. Eso lo ha escrito el cuerpo gobernante, 1968. Y pues la verdad que le tengo que agradecer al cuerpo gobernante que están publicando sus contrariedades. Todas sus mentiras las están publicando. Interesante vídeo, ¿verdad? Pues está aquí en jw.org. No me invento nada, solamente muestro las evidencias palpables de sus contrariedades. Un cordial saludo, mi estimado Franco, y cordial saludo a toda Fuerza Lava Soriana. Y a ti, testigo de Jehová, guíate por tu conciencia. Si tu conciencia está tranquila, pues sigue predicando doctrinas de el cuerpo gobernante. Saludos. Gracias, Paco, por tu excelente video e información con respecto a este asunto tan controversial que fue los trasplantes de órganos. Como bien has referido, en 1968 la Watchtower condenaba los trasplantes de órganos considerando que hacerlo era canibalismo. Usando el mismo método que tú usas, mi querido Paco, acabo usando las publicaciones online de la Watchtower en jw.org. Vamos a la atalaya de las atalayas de 1980. Vamos a ver la del 15 de septiembre. La pregunta de los lectores, que siempre está en la página 31, como vemos acá. Vamos a ver qué preguntas hacían los lectores. Dice: ¿debería tomar acción la congregación si un cristiano bautizado aceptara el trasplante de un órgano humano como el de una córnea o un riñón? Bueno, dice la Watchtower como sigue. Dice así. Dice, después que lo que ha explicado muy claramente Paco Albújar, cuando la Watchtower decía en 1968 que hacerse un trasplante de un órgano o comerlo era canibalismo, así no se destruyera, si hiciera el trasplante de corazón, de riñón, de hígado, qué sé yo, es canibalismo y estaba prohibido bajo pena de expulsión. Mucha gente murió, muchos testigos de Jehová murieron porque no se hicieron trasplantes de órganos, porque la Watchtower lo condenaba igual como las transfusiones de sangre. Era un pecado y podrían expulsarte por eso. Pasados los años, en 1980, estamos hablando pues de 12 años después de la atalaya de 1968 que nos ha mostrado Paco, la Watchtower dice lo siguiente. Al final concluye así: por esta razón, cada individuo que se encara a tomar una decisión en este asunto debe pesar con cuidado y oración los factores envueltos en el asunto, y entonces decidir por conciencia lo que él o ella podría o no podría hacer ante Dios. Es un asunto para decisión personal. Saca el texto de Gálatas 6:5. El comité judicial de la congregación no tomaría acción disciplinaria si alguien aceptara un trasplante de órganos. Como ven, la Watchtower, 12 años después, contradice lo que había dicho en 1968, que el hacerse un trasplante de órganos
era un pecado, era canibalismo, y que eso meritaba disciplina ante el Comité Judicial de la Congregación con una posible expulsión. 2 años después, la UAS se da cuenta que estuvo errada en este asunto, que si bien Dios no permitió, no lo nada de hacerse un trasplante de órganos, tampoco lo prohibió. Ni habló de este asunto de hacerse trasplante de órganos, que era permitido, pero tampoco lo prohibió. ¿Y por qué no lo prohibió? Porque no existía, pues en esa época no se practicaban los trasplantes de órganos, y Dios no tenía que poner ninguna regulación de algo que no se conocía ni se practicaba. Y como no hay ni siquiera un asunto en favor ni en contra del trasplante de órganos, la Watchtower tuvo que tomar una posición inteligente y decir, si bien la Biblia no habla o no permite que una persona tome órganos de otra persona, tampoco la prohíbe. Entonces la Watchtower dijo que esto quedaba en un asunto personal, de conciencia personal, y que el Comité Judicial de la Congregación no tomaría acción disciplinaria. Entonces vemos acá pues como la Watchtower dijo una cosa en el pasado para luego contradecirse después, y eso trajo consigo mucho resentimiento de muchos testigos de Jehová que murieron por gusto, pues, porque en 1968, hasta 2 años después que se publicara esto, muchos testigos de Jehová no se hacían transfusión, no se hacían trasplante de órganos porque pensaban que era pecado y se inmolaron por gusto y murieron por gusto, cuando pudieron salvar sus vidas haciéndose un trasplante de riñón o un trasplante de cualquier órgano de corazón que pudiera salvarlo. ¿Se dan cuenta? Murieron por gusto. Y la Watchtower pues fue responsable de eso, de que gente muriera por gusto, por poner una prohibición innecesaria de algo que no estaba prohibido explícitamente en la Biblia. Y la Watchtower lo dejó después como asunto de conciencia. Pero durante los años que estuvo la prohibición en vigor, muchos testigos de Jehová murieron por gusto. Yo me pregunto, ¿cómo se habrá sentido los testigos de Jehová, parientes, hijos, hermanos, familiares de testigos de Jehová que murieron por no hacerse un trasplante de órgano pensando que a Jehová no le agradaba, y ver que en 1980 se publica en esta atalaya del 15 de septiembre de 1980, en la página 31, respondiendo a la pregunta de autores, que no hay razón, dice, para prohibir el trasplante de órganos, que es una decisión que debe pesar cada testigo de Jehová y que debe decidir cada uno de ellos por conciencia, y que es una decisión pues personal, y que el Comité Judicial de la Congregación no puede tomar acción disciplinaria si alguien aceptara un trasplante de órganos. Y así acabó el asunto. Esto quería yo complementar a lo que ha dicho y explicado muy bien mi querido amigo Francisco Albújar Gordillo. Pero hay algo más que quiero agregar ahora a ustedes, que tiene que ver con esto de trasplante de órganos, que quiero colocarlo acá también en este video de mi amigo Francisco, para que esté todo junto, y que me lo permita, y que le dejo que me lo permita mi amigo Francisco. Quiero complementar esto del asunto de los trasplantes de órganos, como la Watchtower después lo dejó como un asunto de conciencia, cambiando lo que había enseñado por años, una cosa para luego cambiarlo. Veamos un asunto muy interesante que tiene que ver con esto, para que ustedes mediten, por favor. Aquí voy otra vez a revisar la revista Atalaya a través de la biblioteca online. Por favor, síganme. Bueno, pues ahora volvamos atrás nuevamente para ver las publicaciones de la Watchtower. Vamos a ver ahora la revista Despertat. Vamos a irnos a la revista Despertat. Hacemos clic aquí en Despertat. Y vamos a revisar la revista Despertat del 8 de octubre de 1970. Justo, por la justa marca esta. Vamos a ver 8 de octubre. De 1970. Aquí estamos, 8 de octubre de 1970. Vamos a ver la página 8 y 9. Bajo el título ¿Debe comerse carne los viernes? Aquí la Watchtower hizo lo siguiente, hizo un comentario con respecto a este asunto de comer carne los viernes, que la Iglesia Católica prohíbe pues en Viernes Santo comer carne a los
feligreses católicos, y así cumplen pues, los católicos no comer carne en viernes de Cuaresma, los católicos. Y dice así: ¿debe comerse carne los viernes? Por cierto que no vamos a leer todo, pero quiero tocar el punto más importante acá. Dice: por siglos los católicos se abstuvieron de comer carne los viernes. Era una ley eclesiástica. Muchos sinceramente creían que era una ley del Dios Todopoderoso. Pero ahora esto ha cambiado. Claro, la Iglesia Católica cambió este asunto de la prohibición de comer carne y dice: en consecuencia, los devotos evitaban cuidadosamente comer carne los viernes. Sinceramente creían que no obedecer podría resultar en que fueran castigados eternamente en un infierno ardiente. Dice: el efecto del cambio, quitando la prohibición, dice, el efecto de muchos católicos devotos ha sido devastador. Durante todos estos años, dice un católico, creí que era pecado comer carne, explicó un ama de casa de un estado central del norte de los Estados Unidos. Ahora, súbitamente descubro que no es pecado. Eso es difícil de entender, dice esta mujer católica de Estados Unidos. Y abajo dice: si usted es católico, ¿puede entender cómo una práctica que la Iglesia consideraba pecado mortal se puede aprobar súbitamente? Si era pecado hace 5 años, ¿por qué no lo es hoy? Y dice así: cuando una señora del Canadá se le preguntó qué opinaba acerca de los cambios en su iglesia, contestó: no sé, quizás usted me lo pueda decir. ¿Qué van a hacer con todas las personas que fueron al infierno por comer carne los viernes? No son solo unos cuantos católicos quienes han hecho esas preguntas. El cambio en la enseñanza ha sacudido su confianza en la iglesia. Esta es una prohibición de la Watchtower, por si acaso. No se sentiría, dice la Watchtower, no se sentiría usted de la misma manera si lo que siempre se le hubiera enseñado que era importante para la salvación súbitamente se considera innecesario. ¿No se inclinaría usted a poner en tela de juicio las otras enseñanzas también? Hubo un momento pues que la Iglesia Católica dijo que no era pecado mortal si un católico comía carne los viernes y que no había ningún problema. Y acá la Watchtower pues dice pues como una mujer católica dijo pues cómo se puede confiar lo que la iglesia nos enseñaba como verdad, enseñada por décadas, por años, y súbitamente lo cambian diciendo que no es, que es innecesario dejar de comer carne y que pues, se puede comer carne, no hay ningún problema. Entonces los católicos dicen que reclamaron cómo uno puede confiar en una iglesia que consideraba pecado mortal comer carne los viernes y súbitamente nos dice que ya no. Y dice pues que si esto estuvo equivocado, la Iglesia Católica dice la sociedad Watchtower acá, ¿qué otra cosa más pudieran estar erradas de sus enseñanzas? Imagínense. Y dice muy claramente: ¿no se sentiría usted de la misma manera si lo que siempre se le hubiera enseñado que era importante para la salvación súbitamente se considera innecesario? ¿No se inclinaría usted a poner en tela de juicio otras enseñanzas de su religión? Como ven ustedes, queridos amigos, la Watchtower fustigaba y criticaba a la Iglesia Católica por haber cambiado una enseñanza que lo había dado como verdadero, como cierto, como condenatorio si no se cumplía, con la condena de irse al infierno eterno si es que comían carne los viernes. No se podía comer carne. Y súbitamente la Iglesia Católica dice que no es necesario dejar de comer carne, que era innecesario hacer eso, y súbitamente da un giro de 180 grados. Esto es idéntico como el asunto de los trasplantes de órganos. La Sociedad de los Testigos de Jehová, la Watchtower, enseñó por muchos años de que el trasplante de órganos era un pecado mortal, de cierta forma, que era canibalismo y que Jehová no agradaba y que meditaba ser expulsado de la congregación
para hacer el estudio de Armagedón, si un testigo de Jehová se hacía un trasplante de órganos, que era un pecado, que era canibalismo. Y súbitamente pasaron solamente 12 años y la Watchtower en 1980 dice, bueno, en realidad no es pecado, es un asunto de conciencia. Es idéntico con esto que ocurrió con la Iglesia Católica. Y la Watchtower le dice a los católicos en esta publicación, ¿no se inclinaría usted pensar que si se equivocaron en este asunto de la carne, también podrían estar equivocados otras enseñanzas de la Iglesia Católica? Bueno, entonces esto también aplica para los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová se equivocaron en este asunto, los trasplantes de órganos, y dieron un giro súbito de un momento a otro, diciendo que ya no era pecado, que la corrección no podía expulsarlos, que era un asunto de conciencia, es un giro de 180 grados. Es lo mismo que lo que hacía la Iglesia Católica con el asunto de del comer carne los viernes. Primero que era pecado, que era algo que se condenaba con el infierno eterno, y luego que ya no. Entonces, si la Watchtower dice que esto pondría en tela de juicio también las otras enseñanzas de la Iglesia Católica, yo le diría también entonces que la Watchtower también, al hacer este cambio, pondría en tela de juicio las otras provisiones y enseñanzas de la religión de los testigos de Jehová, igualito. Si esto estuvo equivocado, ¿cómo no podría también estar equivocado el asunto de la transfusión de sangre? ¿Por qué no podría ser equivocado también esta prohibición absurda de las transfusiones de sangre? Si también se equivocaron en los trasplantes de órganos. Entonces, esto es lo que yo quería complementar con mi querido amigo Paco, que va a pelo con este ejemplo de los trasplantes de órganos, que lo tocó, y esto va con lo que estoy comentando acá, va a pelo, es pertinente, como la Watchtower cayó en lo mismo. Lo que antes era pecado, ahora ya no lo es más. Entonces cabe preguntarlo, y diríamos, ¿no se inclinaría usted, amigo, a poner en tela de juicio otras enseñanzas de la Watchtower y otras provisiones, ponerlas en tela de juicio si se equivocaron en esta de los trasplantes de órganos? Igual como hizo la Watchtower a publicar acá, diciendo, amigo católico, ¿no se inclinaría usted en poner en tela de juicio las otras enseñanzas de la Iglesia Católica si es que se equivocaron en este asunto de comer carne los viernes? Entonces igual llegó la Watchtower, amigo, ¿no se inclinaría usted también a poner en tela de juicio las enseñanzas de la Watchtower en sus provisiones, en sus prohibiciones, si también se equivocaron en este asunto de los trasplantes de órganos por muchos años, dejando que muriera mucha gente por gusto? Bueno, esto lo he puesto para que ustedes vean pues que la Watchtower también está inmersa en la misma falta que la Iglesia Católica, no hay diferencia. Ambos tenían sus provisiones que después no las fueron más, es decir, no fueron más pecado, las abolieron, las permitieron. Esto lo he complementado porque va a pelo con lo que ha puesto mi querido amigo Francisco Albuja Gordillo, un amigo español muy interesante, y yo pues le he dado un toque final para redondear la idea. Muchas gracias, amigos, y un saludo para Paquito de mi parte.